Shalom. Hola, bienvenidos amigos y amigas queridos. Hoy día estamos aquí reunidos en la clase estudiando de las fuentes y qué gran alegría verlos a todos, ver todas las cámaras abiertas, a los amigos y amigas que entran en la clase antes de tiempo y se preparan y ponen su intención. Hoy día vamos a continuar con este artículo muy importante y especial, el artículo El Arbut, la garantía mutua de Baal HaSulam. Llegamos al punto 24 y hoy día tenemos de nuevo a nuestros queridos profesores Aviu y Mijael. Bienvenidos. Vamos a comenzar la clase. Aviu, sí, amigos y amigas queridos, estamos felices de verlos, felices ver que sonríen. Eso es algo importante. Sonreír es bueno, la alegría es algo bueno, en general la alegría en el camino nuestro es algo bendecido. Y en verdad la semana pasada no estuvimos aquí, cada quien por diferentes razones, y en la práctica estuvimos en un encuentro muy importante. Nos reunimos con nuestros amigos queridos en Lita, en Chechia, en Praga. Es algo muy importante encontrarse con los alumnos. Realmente esperamos también encontrarlos a ustedes, cada quien en su lugar, dentro de nuestras posibilidades, pero está dentro del programa y es algo que tenemos la intención de hacer porque vemos que es importante. Los encuentros físicos son muy importantes y ustedes recuerdan que todos tenemos un encuentro físico en común a fines de octubre en el Congreso Regional. Si hablamos de Europa, se va a dar en cada país con su concentración permanente. También en Ucrania va a haber una reunión en Kiev. Y por eso creemos que una vez cada cierto tiempo es importante que los amigos y amigas se encuentren. Eso da mucha fuerza, muchos discernimientos, da también desafíos. De pronto nos encontramos y ya comienza a ser cercano, no son cámaras frías o Zoom, sino que es un encuentro, tal como Rabash escribe, comienzan todo tipo de proyecciones y cosas que fortalecen la conexión. Y cada cosa que fortalece la conexión es algo bendecido. Y hoy queremos continuar con el artículo Arbut, que es muy importante. Estamos bastante avanzados. Y la semana pasada, nuestros queridos amigos que estuvieron aquí, Niv y Jaim, pasaron con ustedes sobre el punto 23 y 24. Entendimos que hubo alguna serie de desafíos a nivel de tecnológico y una parte escuchó mejor o peor la clase. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento sobre el punto 24 y vamos a seguir avanzando. Queremos avanzar en el artículo para llegar a su fin y pasar al próximo artículo. Solamente decir en dos palabras de qué estamos hablando aquí. Baal HaSulam comienza desde el punto 21 o del punto 20 a hablar de la nación de Israel. Es algo de lo que habla. Al comienzo habla de los patriarcas, que son esos primeros deseos que se corrigen, y después habla de la nación de Israel. Y muchas veces nos preguntan los alumnos de qué se trata aquí. ¿Es el pueblo de Israel o quien vive en la tierra de Israel? ¿Sobre quién habla Baal HaSulam cuando habla de la nación de Israel? Y en el punto 23 dice una frase muy importante. El propósito de la creación está dado sobre toda la especie humana juntos, como blanco, negro, amarillo, sin ninguna diferencia esencial. Y de esto entendemos que no hay ningún tema de nacionalismo como la tierra de Israel como lugar. Según Raíz y Rama hay una cosa importante, y también el pueblo de Israel como deseo tiene una función muy importante según Raíz y Rama, pero aquí, que es muy importante porque Baal HaSulam, cuando habla del concepto la nación de Israel, habla de esos mismos deseos puros que según el orden de la corrección son los primeros que deben corregirse. Es decir, no importa si soy Marcelo que vivo en Brasil, o si soy Silvia que vive en España, o si soy Felipe que vive en España, o Jaime en Venezuela,
Argentina, o Hapsula, que vive en Turquía, o cualquier amigo o amiga diferentes que viven en China, Ucrania, Rumania. Cada uno de ustedes tienen esos deseos puros llamados la nación de Israel. Y esos son los que deben corregirse primero, que son llamados Galgalta Beinaim. Y es muy importante porque habla aquí mucho sobre este tema. Entonces, para que no cree una confusión y que pensemos que se trata de una población determinada, siempre tratamos de dar una aclaración sobre este tema. Yo creo que podemos avanzar. Comencemos del punto 24. Incluso si la semana pasada íbamos a seguir con el punto 25. Perdón. Nos escribe Baal Asunam. Por lo tanto, de acuerdo con lo mencionado, es necesario que le fuera entregada la Torah únicamente a la nación de Israel, raza de Abraham, Isaac y Jacob solamente, ya que era inconcebible que algún extraño participe junto a ella. Debido a lo cual la nación de Israel fue construida como una especie de pasaje que por medio de ellos fluirán las chispas de purificación hacia todo el género humano del mundo entero, de tal forma que esas chispas de purificación irán en aumento día a día, como aquel que deposita en un tesoro hasta que se llene y alcance la cantidad deseada, es decir, que se desarrollen a tal punto que sean capaces de comprender la tranquilidad y la paz que hay en la semilla del amor al prójimo, ya que entonces comprenderán cómo inclinar el platillo de méritos y ponerse bajo su yugo, y el platillo de faltas desaparecerá de la faz de la tierra. Sí, tenemos una explicación muy profunda de Rab en el clip número 1 sobre el punto 24. Entonces, recibamos la dirección de Rab y vamos a continuar. Están invitados a mandarnos preguntas. Veamos el clip número 1 y continuamos. Según esto, desde la fuerza mencionada se dio la Torá únicamente a la nación de Israel, la raza de Abraham, Isaac y Jacob, solamente, ya que era inconcebible que algún extraño participe junto a ella, debido a lo cual la nación de Israel fue construida como una especie de pasaje, que por medio de ellos fluirán las chispas de purificación hacia todo el género humano del mundo entero. Es decir, aquí no hay ningún cambio en todo el tema de la corrección general, sino que solamente el cambio en el orden. Y el cambio también se entiende que toda la corrección viene de lo ligero a lo pesado. Después de la ruptura de las vasijas, los Keilim, que están con chispas más fuertes, se despiertan antes y se despierta hacia la luz que los ilumina, y son llamados Yashar Keil, Israel. Y detrás de ellos hay otros Keilim, y por eso se llama la etapa de los patriarcas, el periodo de los hijos, y después el periodo donde se corrige todo el mundo. Entonces, todos estos grados son grados necesarios que vienen desde el orden de los Kelim y las luces y las fuerzas de la naturaleza. Así está ordenado. Y el hecho de que cada quien pertenece a alguna parte diferente del Kli roto no dice nada. Si se toma en cuenta esto porque por ahora pertenecemos al deseo de recibir egoísta, pero el momento que la persona se eleva por sobre esto, todo se transforma en algo que no es relevante. ¿A qué parte pertenece? Porque todo lo que es más grande o pequeño o antes o después, todo se mezcla juntos. Es decir, entendemos que
Kli más grande, que estaba más elevado en el tiempo de la conexión, cayó al lugar más bajo cuando perdió su masaj, porque él estaba más alto y más elevado, porque tenía un deseo de recibir grande y un masaj grande. Y cuando cayó sin masaj, cayó a lo más bajo. Y entonces precisamente es el que va a llegar a la corrección entre los últimos. Y lo mismo al contrario, que Israel son las Keilim más puros y por eso se despiertan antes, pero la corrección del mundo, a pesar de que es a través de Israel que llega, pero es a través de los Keilim pesados o que están en las naciones del mundo. Rav acá nos hace un orden, dice Abiu, y nos explica estos conceptos, es decir, Israel son los Kelim Sakim, los puros, son los mismos Kelim que deben corregirse antes según el orden de la corrección. Generalmente llamamos estos Kelim Galgalta Beinaim. En el mismo artículo, Baal HaSulam antes habla de los patriarcas y los hijos. Los patriarcas representan los Kelim puros y los Banim, los hijos, los que vienen a continuación. Y aquí nos habla del orden de los Kelim, sin relación de qué forma se van a ordenar las raíces, etcétera, y cuál es la situación de Israel. Aquí hay muchas cosas de las que se pueden hablar, pero específicamente Baal HaSulam habla de nosotros, del orden de la corrección, es decir, el orden según el cual se corrige cada Kli. Comienza de la parte más pura que se llama Israel y después pasa a la parte más espesa que se llaman naciones del mundo. Tenemos preguntas aún no. Ok, están invitados a mandarnos preguntas y vamos a continuar con el punto 25. Vamos a leer, vamos a estar felices de poder contestar preguntas si las tienen. Nos dice Baal HaSulam. Ahora, solo nos queda completar lo que aclaramos en el artículo anterior, Matan Torah, la entrega de la Torah, punto 16. Todo el tiempo es importante recordar, dice Abiu, que Baal HaSulam dice la palabra anterior, contra 5, que dijo que Baal HaSulam en la práctica escribió como cuadernos que llaman, y el cuaderno anterior al llamado, anterior al círculo Arbut se llama Matan Torah, y de inmediato Matan Torah, y después de Matan Torah continúa el artículo Arbut. Por eso, cuando Baal HaSulam habla del punto 25, Tetzaim, se está refiriendo al artículo Matan Torah. El artículo Matan Torah es como el que indica la idea y la meta de llegar al ama a tu prójimo como a ti mismo, y el artículo Arbut es el que nos explica cómo hacemos esto en la práctica a través de la construcción de una conexión espiritual entre nosotros llamado Arbut. Baal HaSulam nos dice en el punto 25. Ahora solo nos queda completar lo que hablamos en el artículo anterior, Matan Torah, en el punto 16. Acerca de que la Torah no les fue entregada a los patriarcas. Recuerda quiénes son los patriarcas, son esos Kelim Zakim llamados Galgalta Beinaim. Porque el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el polo de toda la Torah, alrededor de la cual giran todas las mitzvot para esclarecerla e interpretarla, no es merecedor de ser observado individualmente, sino solo con la aceptación previa de una nación entera. Continuamos. Es por esto que todo continuó hasta que salieron de Egipto, que entonces se volvieron merecedores de observarla, y de antemano se les preguntó si cada uno de los miembros de la nación estaba de acuerdo en cumplir con esa mitzvah, y solo después de haberlo aceptado les fue entregada la Torah. Aunque aún es necesario aclarar dónde encontramos en la Torah que les fue hecha esta pregunta a los hijos de Israel y que ellos lo aceptaron antes de recibir la Torah. Aquí Baal HaSulam nos añade
un proceso muy interesante. Viene y nos habla sobre la historia conocida en la cual nos cuentan que el Creador, entre comillas, pasó y le preguntó a todos los deseos, a todos los pueblos, ¿quién quiere recibir la Torá? ¿Quién quiere recibir sobre sí la Torá? Y en la práctica el único deseo que estaba preparado es el deseo llamado Yashar Kel, Israel. Y en la práctica, entre comillas, es el primero que será corregido. Bala Sulam comienza a ocuparse aquí de ese proceso del orden de la corrección. Veamos el clip número 4, donde Rab nos da una explicación sobre qué es Torah, qué es esta pregunta, de qué se trata aquí del estado del monte de Sinai, y vamos a relacionarnos con sus preguntas. Vamos a ver el clip número 4. Ahora nos queda complementar lo que aclaramos en el artículo anterior, Matana Torah, porque la entrega de la Torah acerca de que la Torah no le fue entregada a los patriarcas, porque el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el polo de toda la Torah, alrededor del cual giran todas las mitzvot, para esclarecerla e interpretarla, no es merecedor de ser observado individualmente, sino solo con la aceptación previa de una nación completa. Y Rab, es decir, es imposible llevar a cabo la Torah, el alcance del Creador y el otorgamiento a Él, y a través de esto llegar a la adhesión con Él, que se revele entre nosotros y sentir que Él y nosotros nos volvemos como uno, no conectados, sino hasta tal punto conectados que somos como uno, que es imposible diferenciar entre nosotros y Él. Es imposible hacer sobre esto, sino que solo a través de que llevemos a cabo la Torah en la conexión entre nosotros. Y sobre esto continúa hasta la salida de Egipto, cuando se volvieron merecedores de observarla, Rab, es decir, hasta que salimos de nuestro ego. Es lo que se llama la salida de Egipto. Continúa la lectura. Y de antemano se les preguntó si cada uno de los miembros de la nación estaba de acuerdo en cumplir con esta misma Rab. Cada quien debe estar de acuerdo de estar en el ama a tu prójimo como a ti mismo, en Arvut, y entonces están preparados para recibir la Torah. No es que pueden llevar a cabo esto, sino que quieren, están preparados, y que eso se realice sobre ellos. Continuamos. Y después, cuando estuvieron de acuerdo, se les dio la Torah. Rab, es decir, la Torah es la luz que reforma, como está escrito, cree la inclinación al mal, dice el Creador, Barati Yetzer Hara, Bebarati Yetzer, Barati Torah como condimento, y le cree la Torah como condimento porque la luz que hay en ella lo reforma, es decir, cree una criatura que es mala, pero les di la Torah según si están de acuerdo a recibirla, y entonces en la medida en que estén de acuerdo, la Torah se va a ocupar de la inclinación al mal y lo va a transformar en la inclinación al bien, y entonces serán como yo. Es decir, la Torah es el medio para ser como el Creador. Ok. Es un diccionario completo de concepto. Torah es el medio para ser como el Creador. Cuando hablamos aquí del consenso, de estar de acuerdo, hablamos de la necesidad, es decir, que ya sentimos la necesidad espiritual. Le pedimos al Creador que nos dé la fuerza llamada Amaor Machzir Lemutab para corregirnos, la luz que reforma para corregirnos. Cuando habla de estar de acuerdo, del consenso de una nación completo, habla de la medida del consenso, la plenitud del consenso, a la necesidad, a la exigencia. Entonces, ¿quién es Israel? Israel es ese mismo grupo de personas que ya hay en ellos la madurez para la corrección, que ya tienen la necesidad de corregirse a sí mismo a través de la conexión, a través de la construcción de la conexión correcta entre los amigos para complacer al Creador, que ya entienden que a pesar de que tienen una necesidad así, no pueden hacerlo por sus propias fuerzas, y que se dirige al Creador y le pide la Torah. ¿Qué es la Torah? Es el medio. Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tablin, cree la inclinación al mal, cree la Torah
usará como condimento, es decir, el medio que puede corregir la inclinación al mal, la intención de para recibir a para otorgar. Este es el proceso del que habla Baal HaSulam. Y dentro de estos deseos hay grados diferentes. Y sobre esto hablamos aquí para que tengamos un poco de orientación. Joseph pregunta, ¿todos los judíos en Israel son cabalistas? Y si es así, ¿hay relación entre judaísmo y Kabbalah? Mijael, ojalá que todos los judíos fueran cabalistas. No se puede ver algo así. Pero en potencial toda la humanidad, a fin de cuentas, van a tener el alcance. Entonces, tal como lo que nos trata de explicar aquí Baal HaSulam es algo revolucionario. No van a ver esto en ninguna parte. Por eso es importante valorar la información que estamos recibiendo. Aquí no se refiere a una nación, que es algo, digamos, busquen en Internet y van a ver que hace unos cientos de años, así, la humanidad estaba dividida. Esas personas que fueron detrás de Abraham, y según la historia podemos ver que fueron diferentes tribus que habían en Babilonia y fueron tras Abraham. Y así también está escrito, escribieron esto cabalistas de la Edad Media, que fueron tras él personas de diferentes tribus según ideología. Es un pueblo de la idea, fueron tras una idea, fueron de diferentes tribus, tal como hoy día. Miren las pantallas y van a ver personas diferentes, naciones diferentes, religiones diferentes, pero todos vamos según esa misma idea. Así fue en ese entonces, solamente que en ese entonces lo consiguieron. ¿Por qué? ¿Por qué lo consiguieron? Una cantidad importante de personas, no sabemos en realidad, porque las cantidades en la Torá hablan de potencia, nunca de cantidad realmente, porque está escrito que salieron de Egipto 3 millones de personas. También está escrito que detrás de Abraham fueron decenas de miles, pero no es como en la Torá, 70 almas bajaron a Mitzrayim, 70 son 7 Zerampim, Kaful 10, multiplicado por 10, pero no se trata de cantidad. ¿Quién sabía contar en ese entonces? Y tampoco importa, porque no nos estamos ocupando de la historia. Entonces resulta que como el deseo era puro, para esas personas. Realmente escucharon de la idea de la conexión y del amor y fueron tras esto. Y porque vieron que a través de esto pueden revelar al Creador. Tenían claro. Y 2, pasaron Egipto, una purificación. ¿Qué pasó en Egipto? Escaparon del faraón. Y como el deseo de ellos era puro y también porque escaparon del faraón, pudieron llevar a cabo esa condición del arbut, de la garantía mutua. Y al momento que lo hicieron, pudieron conectarse y recibir sobre sí la luz de la Torah. No es que recibieron un libro, sino que recibieron la luz, la revelación. Y como resultado de esto, había muchas personas con alcance espiritual. Y hoy día nosotros somos sus descendientes. Somos descendientes de esas personas que en ese entonces estuvieron en revelación. ¿Por qué? Porque no sabemos. Está escrito que las 10 tribus están perdidas. Hoy día de esos judíos que tú preguntas si son judíos en la tierra de Israel o en el mundo, si tú preguntas si esos descendientes de esas personas, una parte sí, una parte no, porque hay 10 tribus que desaparecieron y no sabemos dónde están. Esas personas, según su carnet de identidad, que son judíos, son personas que pertenecen a 2 tribus que quedaron. Entonces, por eso, la sabiduría de la Kabbalah, tal como escribió antes en el punto 23, nos dice, escuchen, ¿quién preguntó? Germán, escucha, querido, nos dice Baal HaSulam en el punto 23. Y
Veamos el punto 23. Con lo dicho, se aclara a fondo lo que se dijo anteriormente en el punto 5 acerca de la Torá que fue entregada únicamente a la raza de la nación de Israel. Bala Sulam nos dice, miren, yo hablé sobre el hecho de que la Torá se dio solamente a la raza de la nación de Israel, pero no se confundan pensar que se trata aquí de una nación, porque mire lo que nos dice aquí una frase muy importante que yo creo que cualquier amigo que tiene dudas en relación a este tema debe entender y escuchar lo que dice Baal Sulam, porque Baal Sulam de una forma muy determinante dice aquí no hay discrepancia en el tema. ¿Qué quiere decir? Dado que el propósito de la creación, es decir, llegar al final de la corrección, revelar al Creador, revelar el propósito, es obligatorio a todo el género humano juntos. Y si no es suficiente, detalla tanto negro como blanco o amarillo, sin ninguna diferencia esencial, es decir, la responsabilidad está sobre todos, la corrección está sobre todos y todos debemos llegar a ese estado. Pero que, eso es lo que hemos tratado de explicar antes, hay un orden en el proceso de la corrección y el orden está hecho según los deseos en relación al proceso de la ruptura de los mundos. Entonces, las chispas que se corrigen desde la chispa más ligera, pura, menos espesa, hasta la chispa más espesa. Las chispas más puras, que también son aquellas que según raíz y rama alguna vez estuvieron conectados a esa misma realidad espiritual, son llamados Israel. Y eso es lo que Baal Sulam nos dice aquí. Una pregunta del sistema Arbut de mujeres de Cadio. Hello, good morning. I was wondering if Buenos días. the sparks of Israel and then the other nations and those seeking to come together again. Are these sparks located only? Si esas chispas de Israel y del resto de las naciones que quieren conectarse de vuelta, todas están concentradas en lo que llamamos la tierra, o que también incluye chispas de seres que pueden vivir en otros lugares o planetas, etcétera. Yo hice varios programas con Rav, dice Mijael, sobre el tema de los extraterrestres. Según lo que yo entendí, pueden haber vida sobre todo tipo de planetas diferentes, pero no tales formas de vida que vayan a llegar al final de la corrección y a la revelación del Creador. Es decir, todo tipo de formas de vida pueden haber. La sabiduría de la Kabbalah habla solamente sobre personas que viven aquí, sobre la tierra, y por eso se llama tierra. Y eso tiene un sentido. No vivimos sobre el Sol, la Luna o otro tipo de planeta, sino la tierra como raíz y rama. Eretz, Kadura Eretz. Eretz viene de la palabra razón, deseo, y eso es lo que creó el Creador. Vivimos dentro de nuestro deseo y por eso vivimos sobre la tierra. Eretz, de la palabra deseo en hebreo. En la sabiduría, en el Zohar, en la introducción al libro del Zohar, Baal Sulam explica que podemos investigar solamente nuestra actividad aquí sobre la tierra. No nos relacionamos con formas de vida o almas que viven en una realidad diferente que no es la tierra, o digamos en el mundo por venir, o todo tipo de conceptos así. Por eso todo lo que se nos da para investigar es solamente vida que vivimos en nuestro cuerpo biológico, y aquí debemos llegar al final de la corrección. Y sobre la vida más allá del cuerpo, fuera del cuerpo, no se habla de esto en ningún libro. Por supuesto que existe, pero de qué forma, no hay palabras. Continuamos con Turquía 1.
¿Qué es la carencia de Galgalta Beinaim? Avio, Galgalta Beinaim son los deseos más puros, Habzula. Cuando hablamos de la ruptura o la ruptura de las vasijas, ¿qué es en realidad esto? Cuando nos describimos en el proceso de descenso de arriba a abajo, es un proceso en el cual el Creador va y se oculta a sí mismo hasta que llegamos a esta realidad o a la percepción de la realidad que se llama nuestro mundo, en el cual vivimos dentro de nuestros 5 sentidos. Entonces los cabalistas nos describen desde las 4 fases de luz directa y después el proceso que pasa en la fase 4 y después hay 2 procesos que ocurren en los mundos y por eso hablan de la ruptura de los Kelim en los mundos y después la ruptura de los Kelim de las almas, que es Adama Rishon. Y después de muchos procesos se divide el Kli en 2 partes, en Galgalta Beinaim, que son los deseos más puros, y en Ahab, que son los deseos más espesos, Abbe. El Ahab no podemos corregir, corregimos solamente la parte que se llama Galgalta Beinaim. Hay otras divisiones, pero no vamos a entrar en esto. Aquí estamos hablando de esas mismas chispas o deseos más puros, que son los primeros en comenzar el proceso de corrección de abajo arriba. No es que la carencia de ellos sea diferente de la carencia que se llama Hab, sino que simplemente son deseos más puros. No vamos a entrar ahora a qué pertenece, a qué es Fidot, etcétera, pero de forma general se tratan de deseos que comienzan el proceso de la corrección y cuando ilumina la luz que reforma, son los primeros en ser corregidos. Pero pregunta de mujeres de España. Shalom a todos. Tengo una pregunta. ¿Qué significa para nosotros en la práctica ser su segulá entre los pueblos? ¿Y cómo nosotros podemos sostener este cometido cuando en nuestros diferentes países encontramos dificultades, rechazo y poca receptividad para el camino? Gracias. Mijael, sí, es una pregunta interesante, porque si miramos dentro de nuestra religión, digamos, yo me ocupo en la difusión de la sabiduría de la Kabbalah más de 25 años. Y en verdad, si miramos desde la mente, es difícil entender cómo el mundo puede llegar al final de la corrección, a la revelación del Creador, si de un año a otro se vuelve peor. Y en verdad, aquí hay una palabra, no simplemente escribieron los cabalistas, un pueblo Am Ser Sgulá. ¿Cómo traducir esto? Sgulá. No sé cómo traducir esto en inglés, pero yo estoy seguro que nuestros traductores saben es tener como una virtud. Es algo como antinatural que tiene que ocurrir aquí. No es según nuestra mente, digamos que nosotros abrimos una fundación en el 1997. Ya comencé dentro de poco van a ser 30 años. En el 1997 va a tener 30 años la fundación y yo quiero así hacer un centro de visitantes y explicar toda la actividad que hacemos sobre cómo comenzamos en los años 90 con libros y después abrimos los cursos y después diarios y televisión y aquí estamos abriendo todo tipo de caminos experimentales. Digamos, según la mente vemos que en el sistema Arbut hay cerca de 6,000 personas. Eso es todo. Digamos, Baal Sulam, yo no me quejo, Baal Sulam tenía 6, nosotros 6,000, ¿y quiénes somos nosotros en relación a? Pero según la mente sana, yo esperaría otro tipo de resultados, al menos no 6,000, 600,000 o 6 millones, pero la realidad es diferente y por supuesto que si miramos a dónde va el mundo con todas las guerras y todo lo que ocurre, en realidad la persona queda el mismo bárbaro como hace 10,000 años atrás. Nada ha cambiado, simplemente tiene más mente
y se pueden matar más personas. Por eso se llama Sgula. No sabemos exactamente cómo va a ocurrir. Podemos, y nosotros tenemos la idea de leer próximamente la última generación, donde habla con una pequeña cantidad de personas que vayan a llevar a cabo esto, pero no sabemos de qué forma se puede expandir, pero dice que de un solo golpe, así está escrito. Es decir, nosotros, para poder conectarnos, tenemos que pasar procesos de decenas de años y muchos estados, pero en otras personas, por la aviud tan grande de ellos, nosotros la aviud es pequeña, en ellos tienen la aviud grande, entonces la corrección para ellos va a ser de un solo golpe. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Por lo visto, el Creador de alguna forma tiene tanto la mente, la emoción, ideas, y de alguna forma se revelará de forma que todos estarán de acuerdo, o a través de grandes sufrimientos, como escribe Baal HaSulam, o a través de algún tipo de revelación en que todos estén de acuerdo en ser garantes unos de otros y que entiendan que sin esto no van a avanzar. Eso escribe Baal HaSulam en la última generación. Dice que pueden quedar unos pocos miles de personas en la Tierra. En la historia hubo también eso, que en total la Homo sapiens fueron exterminados y habían unos pocos miles, pero que se puede llegar, pero con la experiencia y el sufrimiento van a estar de acuerdo en estar en Arbut. ¿Cómo puede ocurrir? No está claro. ¿Qué sufrimiento es difícil de entender? ¿Qué sufrimiento debe haber para que las personas tan diferentes, si uno mira en la calle, cómo van a estar en Arbut? También nosotros, cuando nos miramos a nosotros, ¿dónde estamos en relación a este Arbut? Pero así está escrito y los cabalistas, si lo escribieron, seguro que es correcto. Abiú, sí, yo creo, Silvia, que debemos entender que no entendemos completamente de qué forma se expande la sabiduría de la Kabbalah. No es algo que se entienda. Si miramos en total, hace los 100 años pasaron desde que Baal HaSulam hizo lo que hizo. En los años 30 escribió estos artículos, ni siquiera son 100 años del siglo pasado. Escribió la explicación del libro del Zohar, la explicación del árbol de la vida. ¿Para quién escribió todo esto? En ese entonces no habían alumnos que se sentaran y estudiaran, sino que se sentó, escribió, dedicó toda su vida. Eso es todo lo que hizo. Toda su vida se sentó y escribió. Y, entre comillas, podemos decir, ¿a quién hizo todo ese trabajo? Y ustedes ven, hoy día, después de 100 años, está sentada Silvia en España, que no recibió ningún trasfondo para este tema, no creció dentro de esta realidad y abre los escritos de Baal HaSulam y los lee. Yo no sé, yo en realidad yo no sé si Baal HaSulam predijo esto o no, eso yo no entiendo todas esas cosas, pero vemos que ocurrió de una forma muy diferente que entre lo que según nuestra mente humana debería ser. Tomemos por ejemplo a Rabash. Rabash estuvo con un grupo pequeño de alumnos, una gran parte de ellos aún estudiaban con Baal HaSulam y continuaron con él. Todos eran muy adultos y de pronto llegó Rav Dr. Michael Lightman, un alumno de ningún lugar, digamos, y comienza a estudiar y poco a poco se une. Y en algún punto trae un grupo de estudiantes, también no está claro de dónde, de Bnei Berak, que es un grupo, es un barrio ortodoxo, y de pronto Rabash se siente y comienza a escribir artículos y dedica todos sus últimos 7 años, desde 1984 hasta 1991, a sentarse y escribir 300 artículos, una gran parte de ellos con muchas páginas y una parte muy corta. Ahora estamos leyendo estos artículos y vemos qué tesoro es. De vuelta, pregunto, ¿a quién le escribió esto? Ese grupo seguro que no necesitaba 300 artículos. Y nosotros hoy día nos sentamos y leemos esto, los artículos de Rabash, y para nosotros es la Torah, la Biblia de la decena, el corazón de todo. Lo mismo yo puedo decir sobre nuestro maestro. Lo hemos acompañado los últimos 30 años y aún estamos con él. Y él se sentó y grabó decenas de miles de horas de clases. ¿Y quién necesita tanto material? Y
sí, es un hecho. Hoy día estamos sentados y vemos esas clases del 2002 o de cualquier otro periodo. ¿Y qué quiero decir? En la sabiduría del Kabbalah no está relacionada con el tiempo en la forma que entendemos, sino que se expande según un orden que el Creador por lo visto arregla. Y nuestra función es menos ocuparnos de cómo, qué y qué va a pasar, etcétera, porque realmente no entendemos esas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que tenemos que llevar a cabo. Nuestra función es hacer dentro de nuestra decena, nuestra región, pegarnos a las palabras de Rab, continuar su camino de la misma forma que nos enseñó. Y la luz ya hará su trabajo en la forma que aún no entendemos completamente. ¿Quién sabe qué va a pasar, dónde, cuándo y a través de qué grupo? Tampoco lo entendemos todos esos detalles. Mijael, ¿puedo añadir algo más? Que pensamos que para quién Rab da tantas clases, porque si ustedes miren, cuando vemos las clases del 365 días al año, entonces es suficiente. Si dio 1,000, 2,000 clases, volveríamos cada 3 años a esto. ¿Quién se acuerda? No necesitamos 30,000 clases o cuántas conversaciones que muchos no vieron esto porque, digamos, las clases, porque durante el día también hacía programas y hoy día de pronto comenzamos a entender para qué se necesita esto, porque yo no entendí quién va a sentarse y ver esto, quién va a encontrar en el archivo, pero hoy día con el desarrollo de la inteligencia artificial, nuestros amigos tecnológicos conectaron nuestro archivo con la inteligencia artificial y hoy día cada quien puede escribir. Digamos, quiero encontrar un fragmento donde Rab nos explica sobre un hombre, él contó de una persona de Siberia que estaba en la cárcel y que tuvo una revelación y que de pronto de esa revelación y de sufrimiento comenzó a entender hebreo y escribió todo tipo de poemas en hebreo. Entonces yo escribo ese prompt en inteligencia artificial y de pronto me lo dan. Entonces, ¿para quién es todo este archivo? Para todos el botim, para la inteligencia artificial, que yo no tengo que buscar, sino que escribo una palabra o dos y exactamente en un segundo recibo de 30,000, 40,000 clases y conversaciones toda la información que yo quiero y realmente es algo muy grande. Puede ser que se desarrolle en todo tipo de formas que vamos a pensar cómo podemos usar nuestro archivo. Vemos en las pantallas reuniones de amigos. Vamos a comenzar con una pregunta de Moscú. Да, добрый день, товарищи, подруги. Мы про вопрос ничего не знали, мы думали, что нужно будет просто какое-то дать впечатление, ну так вот нам это представили. Вот мы... No sabíamos nunca, nos gustaría saber si pueden mostrar lo que ocurre entre nosotros. No puedo transmitir lo que estamos experimentando aquí. Dijeron que debo decir algo. Yo me acordé que hace 10 años que habían... que hay menos personas de la que había en ese entonces que pasamos a cualidad más que cantidad. Digamos, estamos en el mismo campo, en el campo de Arbut. Antes tuvimos una Yeshivat Haverim y que hablamos también del Arbut. Y esa eternidad, lo que nos enseñan los cabalistas, hasta cuánto vamos a transmitir esto. En resumen, queremos darles la impresión de que el grupo de Moscú realmente nos sentimos como una pequeña isla que trabaja en arbut y otorgamiento. Entonces,
Ojalá que se suban en la imagen otras islas así. Gracias a todos, a los amigos antiguos, a los nuevos. Estamos felices de verlos, felices de ver que están unidos juntos. Un grupo que se reúne es algo importante. Entendemos que la decena sola, no importa lo fuerte que sea, no puede sostenerse, sino que necesita otras decenas a su alrededor. Y por eso estamos felices de ver que se reunieron en Moscú. Yo no haría cálculos quién estaba en el pasado, quién está en el presente. Debemos concentrarnos en quién está ahora, no quién fue o quién no está. Quien está ahora es el que avanza y a ellos se van a unir otras personas nuevas y juntos continuaremos nuestro camino. Ustedes son el corazón, son el primer grupo que se levantó en el mundo y estamos muy felices y orgullosos de verlos en pantalla, sentados juntos. Estamos felices de escuchar que hubo reunión de amigos con hombres. Estamos viendo cómo toda la comunidad se desarrolla. Gracias. ובזה אנחנו גם רוצים לשמוע את ההתאספות השנייה שאנחנו רואים פה מקופנהגן. בבקשה, חברים. Queremos escuchar de los amigos de Copenhague. Yes, please. So, in this region, we are sparsely populated with Kabbalists now. So, in today's modern world, En esta zona no hay tantos cabalistas. we're about to reach out Hoy día en el mundo moderno, ¿cómo conviene get people interested who didn't dirigirnos a nuevos públicos? ¿Cómo interesar a las personas que aún no han llegado a la sabiduría de la Kabbalah? ¿Cómo difundir de forma efectiva? Yo no sé si el grupo es general así está feliz, si está bien, si la vida si se siente en pleno. Yo estoy con grandes dudas porque si fueran felices no deberían de ser cínicos. El amigo preguntó por el mundo cínico. Yo entiendo tu pregunta y siento tu dolor. Más de una vez nos hemos sentido así. Pero la humanidad en general no se siente bien. Las personas no se sienten bien al final del día. Drogas, alcohol. Las personas buscan escaparse de la humanidad, no tratan de vivir dentro de la humanidad, porque en la vida, digamos, está todo y seguramente en Escandinavia, en el norte de Europa, pero digamos a nivel material hay todo, pero a nivel interno la persona está vacía. Yo no te tengo que contar los datos de sufrimiento, depresión y suicidios en el norte de Europa. Es decir, la persona presente no se siente bien. Por eso no es que yo diga que tenemos que esperar a que ellos no estén bien. Mijael puede compartir también contigo. Hemos hecho muchas cosas para difundir la sabiduría de la Kabbalah. No sé si fueron correctas o no. Fueron correctas para ese momento y eso es lo que entendimos que debíamos hacer. Y tal como dijimos antes con Dima, yo siento que hay pocos alumnos en la zona de ustedes. Ese es el inicio. Cada cosa comienza de a poco, con el primer paso, y ustedes están dando ahora el primer paso, el relevante. Comenzaron a estudiar Campus Global. Yo me acuerdo, Paz, que cómo los acompañó, y ahora hay una reunión, están sentados alumnos, quieren estudiar. Nadie hizo para ustedes. Todos vinieron a estudiar la sabiduría de la Kabbalah y poco a poco van avanzando. Y estoy seguro que van a llegar más. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿En qué camino? No somos tan sabios como para saber esto. Mijael, yo puedo añadir algunas cosas. Primero que nada, sabemos de la sabiduría de la Kabbalah que no hay quejas hacia nadie, solamente hacia nosotros. Yo puedo decir de mí que yo me culpo solamente a mí mismo y a todos los que están a mi alrededor de que no sabemos cómo dirigirnos al público. Tratamos, es correcto, pero por lo visto no es suficiente. Yo creo que varias direcciones no hemos tratado a través de la experiencia. A lo mejor es un concepto muy extenso, pero lo experimental. Tratamos y todos los que llegaron solamente a través de la autenticidad clásica. Nos sentamos, estudiamos
Y así hicieron los cabalistas durante todos los años. Solamente debemos recordar que esos cabalistas eran unos pocos, únicos, una decena de personas donde Rabá, 6 personas donde va la Sulam, y antes de eso grupos pequeños. Nosotros estamos hablando ahora del público, de miles e incluso millones, y aquí necesitamos encontrar una dirección diferente. Aún no la hemos encontrado, estamos tratando, y tal como dije, tiene que ser algo experimental, con experiencia, con menos estudio. Debe ser algo con humor que aún no hemos tratado. Es algo importante y existe en la sabiduría de la Kabbalah. En resumen, hay que encontrar formas de estudio. También deben cambiar las formas de estudio. Aún no la hemos encontrado, pero tratamos. Es muy importante tratar, y desde esa frustración interna que hay en cada uno, seguro que encontraremos el camino. Nos enviaron la pregunta de Leticia, de Mujeres de España, que también está en Copenhague. Vamos a preguntarla, ¿qué es el sentido de ir por el camino de Abraham? Si le podemos decir que la meta de la Kabbalah, a fin de cuentas, es dirigir a toda la humanidad a la corrección sin relación con nacionalidad, origen, etc. Abiosí es exactamente lo que Baal HaSulam escribe, que es el camino de Abraham. El camino de Abraham es ese mismo camino que Baal HaSulam escribió o tradujo al lenguaje de que nuestra generación puede entender. Rabash continuó con su camino. Rab abrió la sabiduría para todo y tratamos de continuar por el camino de Abraham. Aquí hay personas de diferentes nacionalidades. No le preguntamos a nadie cuál es su religión, de dónde llegó, cuál es su trasfondo. Eso no es relevante. Tiene el punto en el corazón, tiene el deseo de aprender, tiene el deseo de corregirse a sí mismo, quiere escuchar sobre la sabiduría del Kabbalah y llega. Y también con la pregunta anterior, no sabemos si llegó gracias a los esfuerzos o a las aptitudes nuestras o no, o gracias a su punto en el corazón. Debemos estar allí, seguro. Debemos estar allí y hay que continuar, y por eso la tienda tiene que estar abierta, y quien llegue, llegará según su carencia interna e individual. Y nosotros continuamos el camino de Abraham. Yo no sé si Abraham programó que en Copenhague se iban a reunir personas y que tú ibas a estar allí, pero así resultó. Tú estás sentada, lees las palabras de Baal HaSulam, sentada con amigos, y quieres ocuparte en conexión y a través de esto revelar al Creador. Lo mismo como están los amigos en Moscú o en cualquier otra parte. Ahora vemos una reunión en Vilna, en Lita, y en cualquier parte donde hay personas que quieren conectarse y que quieren complacer al Creador a través del método de Baal HaSulam, Rabash y Rab. Ese es el camino de Abraham. Pregunta de Francia 3. Gracias por la clase maravillosa. Yo espero que la pregunta esté clara y también que sea en su lugar. Entonces, el deseo más puro, que es Israel, tiene menos abiut. Eso quiere decir como que tiene que hacer menos esfuerzo y menos sobreponerse. Entonces, ellos ganan menos de la espiritualidad también. Y si decimos que Israel es del que habla Baal HaSulam, si nosotros ganamos menos espiritualidad por el hecho de que tenemos un deseo con menos abiut, Mijael, sí. Así escuchamos también de Rab que después, cuando lleguen todas las naciones del mundo con una abiut más grande, la revelación de ellos va a ser mucho más grande. Y nosotros con la abiut pequeña, por eso nosotros podemos sentarnos y escuchar aquí sobre la corrección del ego, sobre el arbut. Ellos no son capaces. Nuestro amigo habla de los cínicos. Son cínicos porque son inteligentes, es decir, tienen experiencia. La persona tiene experiencia en la vida y entiende que simplemente conexión ya tratamos durante miles de años y eso no trae nada bueno.
Nosotros aquí traemos algo nuevo, una conexión para llegar a la revelación del Creador. Y no está en nuestras fuerzas, sino a través de las fuerzas, de la ayuda de la fuerza superior. Y por eso las personas son cínicas, porque no creen que eso pueda ocurrir, y eso viene de su experiencia. Entonces aquí hay dos caminos, o que el Creador a través de golpes, porque la naturaleza es más fuerte que nosotros y entendemos esto hasta cuánto cada quien es débil. Entonces van a haber sufrimientos, como escribe Bala Sulam, que esas personas, ese cinismo va a desaparecer, o que no queremos llegar a eso. Y está la sabiduría de la Kabbalah, donde vamos a encontrar una explicación tanto lógico como emocional para las personas, y que entiendan que sí conviene hacer esto, que esa es la tendencia de la vida, la tendencia de la naturaleza, conectar entre partes diferentes para que después se revele allí esa misma luz o fuerza superior de una forma muy variada y no de una forma simple como podemos revelar hoy Israel o en la decena. Digamos, aquí hay dos caminos. Sobre esto escribe Bala Sulam en sus artículos. Veamos un clip de Rab, el clip número 2, donde se relaciona con las cosas de las que hemos hablado ahora. Rab, porque no había lugar para pensar que alguien ajeno pudiera participar a esto. ¿Quién es ese ajeno? Rab, aquellos que tienen Yashar Kel, las chispas que anhelan la luz, que buscan el sentido de la vida, ellos realmente quieren llegar a la realización desde el deseo que hay en ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Según qué más? ¿Cuántos parámetros en total? Digamos, tenemos el deseo general, está la chispa, reshimo del masaje que alguna vez hubo, y la luz que está por sobre ellos porque salió del cli, eso es todo. No tienes más. Y según estos tres parámetros, ahora los kelim que se despiertan se llaman según su despertar en relación a los demás, Yashar Kel, según su deseo. ¿Está claro? No. Digamos, tu cli se llama Yashar al mundial, directo, y en ellos se llama Yashar Kel, según el vector, según la dirección. Pregunta, la raza de Abraham, Isaac y Jacob, solamente porque no había lugar para que ningún ajeno participara con ellos. ¿Quién es eso? ¿De dónde viene esto? Rab, porque es según el deseo. Nosotros ahora estamos organizando un club, y en este club se reúnen solamente aquellos que quieren revelar cuál es el sentido de nuestra vida. Eso es todo. Y también según un método especial. Entonces, con esto llegamos a reunirnos juntos en un lugar. Y por supuesto que, digamos, aquellos que no hay en ellos el deseo, esa tendencia, entonces no pertenecen a esto. Aquellos que quedan son los que se llaman Yashar Kel. Ellos que no alcanzan es porque aún no están preparados. No están preparados. Tienen Yashar, la dirección hacia algo diferente. Ustedes ven, nos reunimos. En este club se reúnen solamente aquellos que quieren revelar cuál es el sentido de nuestra vida, y también según un método especial. Por eso llegamos a reunirnos juntos en un lugar. Por supuesto que aquellos que no tienen el deseo o esa tendencia no pertenecen a esto, y es exactamente el proceso. No hay lo que hacer. Nuestro proceso es ubicar a todos aquellos que tienen esa inclinación y este deseo. Nos mandaron preguntas de mujeres de Turquía 3. La persona olvida todo muy rápidamente. ¿Cómo vamos a poder escuchar de nuevo cada momento, en cada idea, la pregunta del Creador que nos pregunta y el pacto que hicimos con Él? Mijael, por lo visto,
no hemos hecho un pacto con Él. ¿De dónde? Digamos, ojalá, si ya estuviéramos en un pacto con Él, no olvidaríamos. Por lo visto, estamos solamente en el camino, porque antes de hacer un pacto con el Creador, debemos hacer un pacto con los amigos. ¿Por qué? Porque el Creador está oculto y es muy fácil hacer con Él un pacto, porque realmente no entiendo su reacción. Él no habla conmigo. O digamos, Él habla conmigo, pero yo no sé analizarlo. Pero en lugar del Creador, en lugar de sí mismo, Él puso a los amigos. Y aquí, por supuesto que yo puedo revisar si estoy con ellos en pacto o no, si yo todo el día. ¿Qué quiere decir estar en pacto? Que estoy comprometido cada día, todo el día, a pensar en ellos, cómo ayudarlos a avanzar a la espiritualidad, todo el día, tal como un hombre de negocio que piensa todo el tiempo cómo puede agrandar su tesoro, su riqueza. Así la persona que estudia la sabiduría de la Kabbalah piensa en los amigos, cómo puede ayudarlos a avanzar, cómo puede, como grupo, como individuo, en acción, en palabra, en pensamiento. Eso quiere decir que está de alguna forma que está en pacto. Entonces, cada quien que revise si está en un estado así, y si no, entonces debemos dirigirnos al Creador y pedirle fuerzas para eso. Pero esa es la condición. Es como fue hace 3,000 años que ellos hicieron un pacto, porque eran más puros. El deseo de ellos era puro. Estamos en la Viud 4 de 4. Y 2 salieron de Egipto. El faraón ya no los molestó y por eso pudieron estar como un hombre con un corazón. Después comenzaron, por supuesto, a subir en Abiut y otros problemas y por eso este pacto desapareció. A fin de cuentas, no es algo estático, pero sí, como señala en la historia, sí ocurrió un grupo grande de personas y en nosotros hay esas memorias de ese estado. Es como, digamos, hoy día se puede entender muy fácil. Hoy día yo puedo hablar con una persona de la calle y decirle, mira, en ti hay átomos que estuvieron del Big Bang y cada uno de nosotros hay átomos, digamos, y dentro de los átomos hay una información sobre estados que tuvimos hace millardos de años y es ok. Nadie te va a quemar por esto. Si alguna vez decías que la Tierra era redonda, hace 500 años te podían quemar o colgar. Ese es el desarrollo de la humanidad. Hoy día se puede decir que la Tierra es redonda, podemos decir que tenemos genes y que en los genes hay todo tipo de información de un tipo y otro. Entonces hay otra información. La sabiduría de Kabbalah dice que hay otra información dentro de nuestros genes espirituales que se llama Reshimo, de la palabra Roshem, impresión, que en cada uno de nosotros hay un Reshimo de esos estados de 3,000 años atrás donde nos conectamos. Nosotros solamente vemos cuerpo, pero los cuerpos desaparecieron. Pero esa información está hoy día en otros cuerpos. Y hay aquellos que en esa información como que flota arriba y exige respuesta. Y es lo que se llama el punto del corazón. Y eso somos nosotros. Y hay otros que se va a despertar esta información, digamos, en 100 años más. Así es. Entonces nosotros debemos solamente llevarlo a cabo. John de Caviu nos pregunta, yo estudio que Israel representa la parte más pura del cri espiritual. Por otra parte, aprendo también que aquellos que estudian la sabiduría de la Kabbalah tienen el ego más grande del mundo. ¿Cómo vamos a poder combinar estos dos dichos? Obvio, es importante entender según qué estamos hablando. Si hablamos según el orden de la corrección, entonces Israel, ese es el deseo más puro que por ahora se corrige. Como por ahora se está corrigiendo, se transforma en el deseo más egoísta, es decir, comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento. Esos son los deseos que existen en nuestra generación y aquellos que se llaman Israel, cuando llegan ahora a la corrección, se despierta en ellos el punto del corazón. Y estos, como se despierta en ellos el punto del corazón, comienzan a revelarse más y más capas de ego. Eso no está en contradicción que con el proceso de corrección, después de aquellos que se llaman Galgalta, Bainaim, que se corrigen, llegan los deseos más grandes que se llaman naciones del mundo. Kima de Caviu
nos pregunta, el Creador creó un deseo y nosotros vivimos dentro de ese deseo. ¿Qué quiere decir que vivimos dentro de ese deseo y cuál es el sentido de dentro? Vivimos según un programa. Vivimos dentro según este programa y este programa actúa según una forma, máximo de placer y mínimo de esfuerzo. Así yo miro el mundo. Cada momento, cada uno de nosotros mira a su alrededor, mira inerte, vegetativo, animado y hablante y así lo ve. ¿En qué puedo aprovecharme? ¿Cómo puedo el máximo disfrutar en cada momento y menos esforzar energía? Ese es el programa. En esto no tenemos ninguna elección. Eso quiere decir, así me relaciono con la vida. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema en este programa es que no está dado para el llenado. Es decir, digamos, eso no me llena. En el momento en que el placer, digamos, yo corro a un placer, en el momento que el placer entra dentro del cli, apaga el cli y me siento doblemente vacío, tanto porque quise el placer y ahora desaparece, y también porque tuve ese anhelo, la carencia por ese placer, y también ahora se llena y desaparece. Entonces es como que se dice que la persona que recibe 200 quiere 400. Entonces tú puedes leer, está la Agadá de Pushkin sobre el pez dorado, donde se explica el proceso, cómo esa vieja cada vez quiso más y más y más. Eso somos nosotros. Los cabalistas dicen que hay una forma diferente de disfrutar, que si tú disfrutas no dentro de tu deseo, sino que disfrutas por el hecho de que los demás disfrutan, digamos, por el ejemplo de los niños, más o menos. Digamos, yo disfruto por el hecho de que mi hijo tiene éxito. Entonces, eso es algo, con el hijo es natural, pero digamos, es algo sobrenatural, es lo que se llama otorgamiento, y también hay otro ingrediente que se llama boré, y por eso ese placer no desaparece. Es decir, el Creador dice, si ustedes pueden disfrutar y tomarme a mí en cuenta antes de cada placer de que ustedes disfruten, porque yo soy infinito, entonces van a poder disfrutar también en Ein Sof. Entonces hay personas con una viud grande como la nuestra, y de alguna forma desde adentro no es que creamos en esto, sino que creemos que hay una verdad en esto, y por eso hemos estado de acuerdo en tratar. Entonces hay aquellos que estuvieron de acuerdo y que después vuelven después de varios años, y hay algunos que no y que continúan y quieren en esta vida tratar de hacer esta investigación. Y quién sabe, no sabemos. Podemos creer lo que nos escriben, que es la fe en los sabios, hasta que no revisemos sobre nosotros si es verdad. Nadie lo sabe. Siempre Rab nos decía, revisen, no hay opción. Si tú puedes aún disfrutar de una forma diferente, disfruta. Si tú ya entiendes que la vida pasa y qué más puede pasar, qué placeres pueden haber, entonces estás de acuerdo en continuar con este camino y tratar de llevarlo a cabo. Genia de Mujeres de MAC 167 pregunta, ¿qué ocurre con las chispas que se pasan de Israel al resto de la humanidad y cómo son pasadas? Aquí hay mucha relación en los puntos que vienen más adelante sobre el reino de sacerdote y qué es el conducto, qué son estas chispas de las cuales se hablan. Aquí estamos hablando de un estado que Israel, tal como explicó Mijael antes, no es un grupo tribal, sino que es una reunión de personas que tienen una ideología, que se reunieron juntos y se transformaron
en una nación, es decir, se juntó un grupo de personas que tienen un deseo o necesidad de revelar al Creador y que están dispuestos a ir tras ese maestro llamado Abraham, y en el método que se llama la sabiduría de la Kabbalah, que es muy similar con nosotros. Somos un grupo de personas que se despertó en ellos el punto en el corazón, dispuestos a ir tras nuestro maestro, el Rav Dr. Michael Leitman, y en el método que se llama el método de Baal HaSulam y de Rabash. No hay entre nosotros nada más en común. No somos parte de la misma nación o religión o nación o la misma edad o del mismo estado socioeconómico, conocimiento, idioma, sino simplemente puntos en el corazón que se despertaron. Esas son las chispas y estas son esos puntos en el corazón que se van despertando en cada grado, en cada generación, y por eso también dijimos, no hay lo que ocuparse en el pasado, quién estuvo, quién dejó, quién se fue, o para diferenciar quién aún no ha llegado. Eso aún no es relevante y tampoco es interesante. Es ahora. Hay un grupo y este grupo tiene el deseo de la corrección y les dieron un método y les dieron un maestro y ellos deben llevar a cabo el método. ¿Cuántos son? Si son más o menos o muchos más o menos, eso tampoco es relevante. Una de las funciones de ese mismo grupo es tratar de ubicar a todos aquellos que se despertó en ellos el punto en el corazón e invitarlos, llamarlos, gritarles, como dice Baal HaSulam en su artículo La Última Generación. Pero no más allá que esto, no sabemos cuándo y de qué forma se reunirán todos. Pero ahora aquellos que sí se reunieron, Genia, continuando tu pregunta, son los que tienen que llevar a cabo el proceso y por el hecho de que llevan a cabo el proceso se transforman en conducto. ¿Por qué? Porque ellos como que sostienen, es como no entendí, es como que los cabalistas en cada grado, en cada periodo hacen la corrección y pasan este proceso de la corrección, que son esas almas que se van reencarnando. Entonces, esas chispas de purificación somos nosotros que estamos aquí, que se despertó el punto en el corazón y que debemos llevar a cabo el método, según el método de Baal HaSulam, Abraham, Rabash o Rab. En el sistema Arbut tenemos otra pregunta de Copenhague. Hi, I have a question. If our nature Hola, tengo una pregunta. maximum pleasure with minimum effort, how can we? Si nuestra naturaleza actúa según el mayor esfuerzo y el mayor placer y mínimo esfuerzo, ¿cómo podemos elevarnos por sobre ese programa que nos activa? La respuesta es simple, no podemos. No podemos elevarnos. Si pudiéramos, lo haríamos. Nos hubiéramos elevado, pero ¿qué sí hacemos? El Creador no exige de nosotros que nos elevamos por sobre el programa o que corrijamos el programa o que lo cambiemos. ¿De dónde sabemos todas esas cosas? De nosotros exigen cosas muy simples. Solamente reconocer esto. Tú debes, como una científica, investigar este programa, reconocer cómo actúa, y entonces revelar que este programa no te lleva al llenado y entonces dirigirte al Creador para que te ayude a corregir esto. Tú no puedes hacer esto a nivel mental. Digamos, ahora te acabo de decir que tú sabes que el programa no está bien y que debes dirigirte al Creador. En la mente tú entiendes esto, pero en el corazón la mente no controla el corazón, al contrario, la mente solamente sirve al corazón. Y como, digamos, la diferencia entre escuchar, entre el saber y hasta que reconozcas esto, puede tomar decenas de años. Es como, digamos, es un ejemplo simple con nuestro mundo, como, digamos, ¿tú fumas o no? Digamos que sí fumas. Digamos, yo te voy a decir, fumar es malo. Ok, tú sabes esto sin que yo te diga. Todos hoy día, en los últimos 30 años, hay muchas investigaciones sobre esto, pero entre el saber
Y el hecho de que yo me siento mal por el fumar puede tomar a veces decenas de años hasta que realmente conozco, es lo que se llama reconocer el mal, hasta que reconozco que el fumar es malo. ¿Y cómo puedo reconocer esto? Es a través de reuniones de este tipo, a través de esfuerzos por conectarnos, pero en la práctica a través de esfuerzos de atraer sobre nosotros la luz que reforma. Esto no existe en ningún método. Esta luz en realidad es como un tipo de materia con la cual investigo mi deseo. No es psicología, ni que yo por mí mismo, con mi fuerza que lo hago, sino que viene la luz y me muestra dónde no estoy bien. Y de mí lo que queda es solamente dirigirme a ese mismo artesano o al mismo creador. Y no olvidar que la única fuerza que corrige es la luz que reforma. Amaor Machzir Lemutav. Nosotros no nos corregimos, sino que creamos las condiciones para atraer esta luz. Ese es nuestro trabajo principal. Mijael, incluso si nos dirigimos, todo el tema es cómo dirigirnos al Creador. Digamos, no es simple, no es que, oye, Boré, tráeme la cualidad de otorgamiento. Escuché algo, no sé lo que, pero tráeme cualidad de otorgamiento. No, tú tienes que conocer esto realmente de una forma opuesta, saber qué es la cualidad de recepción. ¿Por qué está escrito? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que saber cómo amarte a ti mismo y después comenzar a pensar en el prójimo y pedirle al Creador. Esto es un proceso muy complejo, hay muchas condiciones. Digamos, hoy día entendemos esto, es como la inteligencia artificial, ChatGPT. Si tú le dices, yo quiero un bolso, ok, te va a dar 1000 bolsos. Digamos, tú compras un bolso. Y si tú quieres un bolso en específico y para esto hay un bolso para pasear hay 1000 tipos diferentes, pero si tú no das parámetros y hay 1000 parámetros de ese mismo bolso, si tú no dices de forma exacta, entonces también recibes una respuesta general. Lo mismo aquí, debemos aprender a pedirle al Creador también de forma exacta y también desde el corazón, que tiene que ser desde el corazón. Y esto es lo que aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah. Es algo muy científico, muy complejo, pero no tenemos opciones. La vida, para eso le dan a la persona la vida, para que a fin de cuentas sepa dirigirse al Creador. Pregunta de Kaviu. I have a question. If we assume that the world is inside of me based on the perception of reality, that means all the nation of the world and all these desires. Si suponemos que según la percepción de la realidad todo está dentro de mí, todo el mundo está dentro de mí, todas las naciones del mundo, si la persona es judía o digamos un cabalista judío, eso quiere decir que ya pasó todos sus deseos, todo el desarrollo ya hasta el final, o al contrario, si él está al comienzo de su desarrollo y ahora va a tener que pasar por todos esos mismos deseos que son más espesos que su deseo presente. No estoy seguro de que si entendí la pregunta, pero voy a tratar de responder. Ariel, tú puedes concluir porque no sé si entendí la pregunta. No, que pregunte de nuevo con una sola frase porque no está tan claro cuál es la pregunta. Mi pregunta es, si todo está dentro de mí, incluyendo las naciones del mundo, entonces, si una persona que estudia la Kabbalah está al comienzo de volver a preguntar. Vuelvo a preguntar. La pregunta es, si todo el mundo está dentro de mí, las naciones del mundo, todo está dentro de mí, la persona llega al estudio de la sabiduría de la Kabbalah, si ahora está al comienzo de su viaje espiritual o si ya está al final.
No sé cuál es la relación entre las dos frases, entre las dos partes de la frase. Todo el hecho de que el mundo está dentro de mí, eso es algo que los cabalistas dicen, pero yo no realmente siento eso. Eso lo dicen los cabalistas, lo escucho. Vives hoy día y sientes que todo el mundo está dentro de ti. Por ahora es una idea, no estás en relación a esto. Espiritual está al comienzo de su viaje espiritual. ¿Por qué es su camino espiritual? El camino espiritual de la persona comienza cuando se despierta en él el punto en el corazón. No es responsable cuando se va a despertar este punto. Es algo que se le da desde arriba. No entiende el orden, no entiende por qué, tal como tú no sabes tampoco por qué. Un día en tu vida, en nuestra percepción es según el tiempo, de pronto comenzaste a hacerte preguntas, a buscar, no importa de qué forma llegaste, pero cada uno llega en la forma que llega. ¿Por qué? Porque en algún momento el Creador despierta en él la pregunta sobre cuál es el sentido de la vida y entonces comienza a buscar. Uno busca mucho, otro busca menos y llega al final a la sabiduría de la Cábala. Y ahora comienza su viaje. ¿Qué es lo que pasó antes? ¿De qué forma? ¿En qué camino? Eso tampoco lo sabemos, solamente sabemos lo que vemos ahora. Y cada quien tiene un potencial que se llama matzah, la base. Y esa base, a matzah, entre comillas, esa es la raíz del alma de la persona, que cuando construya un cli espiritual se llamará alma, pero por ahora es el punto del corazón, es una pequeña chispa, que es un destello del Or Joser, del Masaj, y comienza a despertar como un pequeño embrión. Lo ilumina la luz que reforma, la luz circundante a través del estudio, y poco a poco comienza a desarrollarse. Y ahora depende mucho tanto de la persona, principalmente de su esfuerzo, en la medida de los esfuerzos que da, en la medida del esfuerzo que da, de cuánto es importante, cuánto se mete a sí mismo dentro del entorno, cuánto transforma en el entorno en algo importante, cuánto trata dentro de sus posibilidades. Esa es la parte que depende de él. Y también hay una parte que no depende tanto de él, que es la base que está programada. Pero nosotros nos concentramos en una cosa, que es lo que yo puedo hacer. Para Sulam escribe simple. Todo lo que está en tus manos hacerlo, hazlo. Y el momento que comienzo mi camino espiritual, debo hacer el máximo que puedo para avanzar en las condiciones que se me han dado. Y por lo visto, cada quien tiene condiciones diferentes y eso también está bien. ¿Eso responde a tu pregunta? Gracias, sí. Pregunta de Mac 39. Добрый день, друзья. Мой вопрос имеет практическое значение. Для того, чтобы быть распространителем науки Каббала, насколько хорошо должен знать para poder difundir la sabiduría de la Kabbalah, ¿hasta cuánto debemos saber bien la profesión? Si debes tener algún tipo de diploma sobre la sabiduría de la Kabbalah o algo así. Mijael, mira, primero que nada, tú debes por ti mismo estudiar y tener esos criterios externos que determinaron los cabalistas, eso por una parte. Lo segundo, no cada persona, incluso que responde a esos criterios o que, digamos, tiene algún cierto alcance, puede enseñar. Las aptitudes para enseñar se aprende. Hay amigos que enseñan, que tienen ese certificado certificado de enseñanza o las enseñanzas que hacemos aquí en Bnei Baruch. Tenemos cursos que quien quiere ser instructor, después de que pasa por todos los parámetros. No revisamos, por supuesto, si tiene alcance o no, porque eso no es una condición para enseñar, porque también una persona que no tiene alcance puede enseñar, pero si tiene antigüedad
y en la externalidad lleva a cabo todo tipo de condiciones que los cabalistas escriben, y él pasó un curso de capacitación y realmente sabe transmitir el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino la emoción, entonces sí, puede enseñar. Y hoy día tenemos cientos de instructores. Ustedes ven esto, cada día hay un instructor diferente o profesor diferente que enseña. Teo pregunta, a pesar del... digamos, hay mucha enseñanza virtual, y aún es posible crear luz circundante a través de un grupo de amigos de forma virtual para dirigirnos a una meta espiritual. Esas son las condiciones que existen ahora para ti. Tú ves en la pantalla, hay muchas personas que están conectadas virtualmente, y junto con esto, una parte de ellos también hacen esfuerzo para conectarse físicamente. Hemos hablado de Copenhague, los amigos de Florida, ellos se pudieron reunir virtualmente, pero ¿por qué se conectaron físicamente? Hacen una comida, hacen lejaim, porque ellos entienden que tiene un valor el encuentro físico. Los amigos de Moscú contaron que nos encontraron durante mucho tiempo en Astana también. Es decir, si tú puedes, es necesario, es muy simple. Hay personas que no tienen la posibilidad por todo tipo de condiciones, o porque el Creador les dio esas condiciones y están dispersos alrededor del mundo, o porque no pueden por ahora. Pero si tú puedes, vale la pena encontrarse físicamente. Por eso hemos construido un sistema virtual donde cada persona puede conectarse a esto en cada momento, desde cualquier parte del mundo, en casi cualquier idioma. Hay personas que ahora están traduciendo esta clase para que tú puedas sentarte y escuchar, y así. Es decir, aquí hay un sistema completo que actúa para darle a cualquier persona la oportunidad de conectarse con el estudio. Y ahora comienza la función de Teos, ver si hay personas en el lugar donde vives, si se puede conectar con ellos, si puedes crear una reunión, si puedes organizar un encuentro, y así. Yo supongo que los amigos que se reunieron en diferentes partes, alguien organizó de esto, alguien se preocupó por esto, alguien dio esfuerzos en esto, no ocurre solo. Por eso apoyamos los encuentros físicos, y por eso hacemos ese congreso regional al final de octubre. Vale la pena aclarar en tu zona. Tienes 2 meses para prepararte. Ver dónde se van a reunir. Digamos, también si exige algún tipo de viaje. La semana pasada estuve en Praga. Hay personas que viajaron 5 o 6 horas en el tren para llegar, para estar mediodía con otras personas. ¿Por qué? Porque es importante el encuentro físico. Entonces, aquí hay un tema del esfuerzo de la persona y hasta cuánto es importante. Conclusión, estudiamos virtualmente y queremos conectarnos físicamente donde sea posible. Donde no es posible, ok, está claro, pero donde sí es posible y exige de nosotros un esfuerzo, vale la pena hacerlo. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Ok. Vamos a terminar con esto. ¿Hay anuncios? Ok. Estamos muy felices por la clase de hoy. Queremos verlos a todos, que se reúnen juntos. Y nos vamos a encontrar la próxima semana en la próxima clase. Gracias, y nos encontramos en la clase. Canción. Disculpen por los ruidos. Este día con alegría en mi ser. El viejo mundo está sepultado en el ayer. Hoy viviré con la certeza de que hacia atrás no volveré, porque ahora un mundo nuevo ha de florecer, y en otorgamiento tendrá que ser. Un nuevo mundo ha despertado al no pensar solo en nosotros otra vez.
y amigos conectados, rezando juntos por el mundo a la vez. Al morir, hoy te diré. La 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 אתה תראה שתכונת ההשפעה בך תשרה ונעשה לו נחת רוח לבורא. אתה תראה או תגלה שכל הרצונות של החבר יאספו בתוכך לבקשה שתעלה אל הבורא. כי בערבות ההדדית הזו כל אחד רוצה רק טוב עבור כולם, והוא איתם היא עוד תשלים את כל החסרונות וכל המציאות שלך